Parte del hecho de que nos gusten tanto las historias de las series animadas es que podemos llegar a entablar una relación o un aprecio por sus personajes. Es un proceso donde humanizamos a una caricatura para darle aspectos que le daríamos a cualquier otra persona, incluso si no es exactamente un humano. Por eso es que Jake el perro o Bill son personajes tan carismáticos que no necesitan de una figura humana para sentir intriga o aprecio por ellos. Es un fenómeno curioso que tiene relación con la pareidolia, donde siempre buscamos darle un sentido humano a lo que vemos. Bueno, con eso es que varios artistas a lo largo del tiempo han creado y compartido su trabajo humanizando personajes de este estilo, en una tendencia que se ha vuelto más popular con el paso de los años, pero que acarrea un problema, y es el debate de cómo es que se vería toda esta gama de personajes siendo humanos. Es más, hasta ha llegado a absurdos donde ya ni los personajes de la animación son el foco central, como el caso de Country Humans. Sí, necesitamos hablar de eso, pero hoy vamos a ver por qué esto de hacer versiones humanas de los personajes se está volviendo un problema para la comunidad. Las razones de por qué alguien quisiera humanizar un personaje de alguna serie animada son variados. Por lo que les comenté, hay personajes que no tienen ninguna característica antropomórfica, o es más, a veces ni siquiera son seres vivos o algo que exista en la realidad, pero aún así cumplen con la cuota de tener personalidad y caracterización, lo que provoca que sintamos aprecio independientemente de lo que sea. Otras veces el personaje o su universo por sí solo tiene el potencial conceptual de poder contar otras historias más interesantes si es que fuesen humanos. Les pongo el ejemplo de Cars porque por ahí vi que se volvió popular un chip entre el Rayo McQueen y Francesco, pero en sus versiones humanas, así que podemos agarrar a estos personajes, cambiarles por completo la estética y ponerlos en contexto que jamás pasarían en sus obras originales. Más si conviertes a todos en adolescentes con problemas y los metes en una preparatoria para contar historias melosas que solo le gustan a los morrillos de 12 años. Sí, banda, yo también me vi Shadow Freddy, vuelta al ruedo. Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu timidez. ¿Pero ven el potencial para esto? Por más cringe o raro que les parezca, esta práctica es un ejercicio creativo que muchos artistas y creadores hacen para hacer historias. Ni siquiera tienen que ser otras animaciones como FNF High School, ni cómics. Con tener algunos artes conceptuales y referencia, ya puedes hacer tu propio universo que se puede expandir con el trabajo comunitario de otro artista en Twitter. Es lo mejor que tiene la comunidad cuando deciden humanizar algún personaje o serie a sus versiones humanas, que siempre habrá artistas que quieran aportar a tu trabajo y se sumen al tren. Otra de las razones de por qué nos encanta ver a versiones humanas de dicho personaje es por el morbo o la curiosidad. Es decir, no es coincidencia que esos periódicos clickbait siempre te estén bombardeando con columnas de la IA imaginó a X personaje en su versión humana. Nos encanta preguntarnos cómo es que se ve algún integrante de nuestra serie si fuese una persona como nosotros. Aparte de que independientemente de lo que pueda hacer la IA, el trabajo de los artistas es muy satisfactorio. Ver cómo es que agarran algunos atributos y los integran de forma orgánica a sus diseños es interesante, porque Optimum Prime es un tráiler, pero ¿cómo puedes conceptualizar un tráiler en una persona? Eso es lo divertido de esta tendencia, ver cómo es que los artistas resuelven este tipo de cosas e imaginan cómo se verían en la vida real, aunque aquí es donde comienza el mayor de los problemas de esta tendencia. Al ser simplemente fanarts que provienen de la mera creatividad de los artistas que deciden hacer tributo a sus personajes favoritos, pues se entiende que hoy no hay límites para rediseñar ese personaje. Por eso es que hay tantas versiones rondando por internet de X personaje, porque cada artista tiene su propia manera de representar, de conceptualizar y sobre todo de dibujar. Eso está bien, ya que se pueden tomar las libertades que ellos quieran a la hora de dibujar. Al final es su libertad de expresión y nadie les puede decir que no lo hagan. Sería absurdo negarle o atacar a un artista solo porque hizo un dibujo humanizado de un personaje. Absurdo, pero pasa. El tema central muchas veces con esto es la raza. Como saben, la comunidad de arte y animación van de la mano, junto con ella muchas personas, y cuando digo muchas son muchas, tienen afinidad con algunos temas sociales para la representación de minorías. Vaya, si recuerdan, tan solo hace un tiempo se volvió tendencia la noticia de que los japoneses estaban funando a los artistas que hacían a los personajes de anime de color. Es un tema tan delicado que cualquier dibujo que se llegue a ser viral puede desatar una ola de controversias, y es que cuando hablamos de humanizar algo que valga la redundancia no es humano, cualquier característica es válida. Hay personajes que no tienen nada definido. Por ejemplo, Bimo puede ser representado como un niño o un adulto infantil de cualquier color de piel. Es una máquina, la raza no importa. Pero hay otros casos donde la gente no opina igual como los animales. Ahora, si les pregunto cómo sería Jake en su versión humana, seguro muchos pensarían que es un tipo rubio con un bigote y regordete. Es más, hasta Jack Black podría interpretarlo si fuese el caso. Pero esto le choca a muchas personas, más en la parte anglosajona, que se preguntan ni por qué no puede ser de color, pues al fin y al cabo es un perro. Esa pregunta está bien, pero el problema es la intención con la que se hace. ¿Es por aportar de forma artística o conceptual al diseño, o simplemente es por agenda? Sé que suena muy político, pero les pondré un ejemplo para que se entienda mejor.
En los inicios de My Little Pony se puso de moda la tendencia de ponificar a todos los personajes que se pueden imaginar. Busquen lo que sea, literal lo que sea junto a las iniciales MLP y seguro habrá una versión pony del mismo. Bueno, así como existió esto, también existió su contraparte pero humana, siendo estos diseños los que desembocarían la controversia. Analícenlo, véanlo, siéntalo, porque a estas alturas, por lo menos dentro de la comunidad inglesa, estos diseños se volvieron un meme. Una versión de todos los ponis pero con la peculiaridad que eran de color. Tenían sobrepeso o no tenían una figura estereotípica femenina. ¿Esto está mal? Pues claro que no, ya que como mencioné hace unos momentos, cualquier artista puede dibujar lo que se le antoje, pero eso no evitará que sea blanco de las críticas o quejas y en este caso se entiende. Mientras que Hasbro y la casa animadora no se quisieron romper la cabeza con este tipo de temas cuando hicieron la serie de Equestria Girls, literalmente haciendo a la gente multicolor. Aquí se nota la clara intención de hacer a todos los personajes de una etnia o color minoritario. El problema es que aquí no hay trabajo de conceptualización. El artista que hizo esto no se esforzó por adaptar algunos de los aspectos visuales y personales de cada personaje para mostrarlo en su arte, mientras que otros artistas se las ingenian para hacer que sus versiones humanas se sientan naturales u orgánicas. Aquí solo hicieron un recolor, cambiaron sus formas y listo. Y para ponerlo en contraste, pongamos de ejemplo el trabajo de este artista llamado Skippy. Aquí vemos que independientemente del tono de piel, el artista se tomó el tiempo y dedicación de aterrizar muchas características de los personajes, usando tonos, tamaños, pose, ropa, todo para hacer que dichos personajes se sintieran orgánicos. Creo que así a nadie le haría ruido que hicieran otra versión animada, pero se entiende la diferencia y a eso es lo que quería llegar con este ejemplo. Mucha gente habla de que este es un tema racial y a ver, no negaré que siempre va a haber el clásico edgy que se quiere pasar de listo que sí lo toma bajo esa manera, pero lo que la mayoría de la gente ve en este tipo de dibujos es un trabajo sin alma, un arte sin el esfuerzo o el aprecio de comprender a estos personajes y dotarlo de esencia. En su lugar pareciese más algo hecho para promover una ideología, ya que, como vuelvo a mencionar, el tema de la raza es algo independiente a este tipo de arte. Otro ejemplo de polémica que ocurrió hace tiempo fue el del gato con botas, la película del último deseo que, por cierto, peliculón, trajo a DreamWorks un éxito y aceptación desmedido tanto por su historia como por su apartado visual, y la comunidad de arte de internet no se hizo esperar para demostrar su aprecio a la cinta, entre ellos un usuario que hizo este dibujo el cual personalmente considero muy bueno, no solo por el estilo y el tiempo que le costó hacerlo, sino porque ejemplifica todo lo bueno que tiene esta práctica, aterrizar los conceptos a una versión humana. Bueno, por más excelente que me parezca a la comunidad anglosajona, no le pareció. ¿Por qué? Pues porque no se veía muy español que digamos. Obviamente que eran gringos que no tenían ni idea de geografía o que cualquier país que hable español no es México, y se cuestionan por qué no era moreno si se supone que todos los mexicanos son morenos. La polémica fue tan absurda que llegó a escalar a niveles donde creadores anglo-hispanos tuvieron que hablar del tema. En verdad había gente que juraba que el artista estaba mal y hasta lo atacaban por ser racista. Y creo que a estas alturas se estarán dando cuenta del mayor problema que tiene esta comunidad o esta tendencia dentro del arte y la animación. Jamás vas a tener a nadie contento con tu trabajo dentro de internet. Eso se entiende porque estás en un medio donde todos tienen una opinión, y sin importar qué es lo que hagas no podrás tener a todos contentos. Eso se entiende que ya es de cajón cuando creas contenido en internet. Pero cuando hablamos de la humanización de personajes, esto se vuelve más una pelea que un encuentro de opiniones. Esto se da mayormente en Estados Unidos, pero suele ser tan sonado que termina salpicando de este lado de la comunidad. Hablamos de que si tú inocentemente tomas a tu personaje favorito y le decides hacer un fanart, puede y solo puede que te llegues a ser popular, y es ahí cuando van a comenzar a atacarte sin importar lo que hagas. Si no es de color, la gente se va a cuestionar el por qué no puede serlo. Si lo es, te van a acusar de ser woke y esas cosas. Si le pones tu estilo, van a decir que te alejas mucho de la idea original, cuando todas estas cosas no importan porque se trata de la proyección única de cada artista. Pero bueno, eso es algo que tiene la comunidad de arte incluso del lado hispano. También esa es una de las razones de por qué la comunidad de Country Humans es de las más odiadas y de las más raras. Está llena de menores que tienen datos random de la historia del mundo y deciden hacer cómics o incluso animaciones retratando de manera cómica dichos acontecimientos. Es extraño porque mucha de esta gente no comprende el contexto y termina viendo caricaturas de países que poco tienen que ver con la realidad, pero el verdadero problema es que los ponen en situaciones muy cochinas que sí te hacen sentir pues medio incómodo cuando lo analizas. Obviamente que esto, al igual que la manera en cómo son representados, han
causado infinidad de discusiones y polémicas, tanto dentro de la comunidad como fuera de ella. El problema que tiene la humanización es que simplemente genera polémica, sea lo que estás haciendo bien entre comillas o que lo utilices como un medio de propaganda social. Siempre alguien se va a quejar, siempre alguien se va a sentir incómodo con tu arte, siempre alguien va a hacer un video sobre artistas de Twitter. ¿Qué? Teníamos hambre. Jamás habíamos conocido un nicho o una tendencia que por sí solo tuviese el potencial de crear polémicas así de grandes y atemporales, porque de todos estos casos ya han pasado años y aún siguen siendo sonados entre la comunidad de arte. Y a ver, con esto no queremos desanimar a nadie a comenzar a diseñar sus personajes favoritos como humanos o incluso iniciar sus propios universos. Shadow Freddy. Perdón, lo teníamos que poner de nuevo. Porque independientemente de las críticas que puedas acarrear, es tu arte y es tu medio de expresión. Muchos artistas que están comenzando en el nicho empiezan con este tipo de trabajos. Es un buen ejercicio ya que no tienes que empezar desde cero y si se te dificulta la creación de personajes junto con el estilo, es una buena manera de empezar a dibujar ya que tienes una base en la que partir. E incluso puede que tu trabajo llegue a gustar a muchas personas. Es una tendencia rara y llena de opiniones encontradas, pero al final es parte de hacer arte.